Buenos días, chicos. Espero que eso, que estéis bien en casa y que sobre todo que intentéis guardar un poco las normas que nos están recomendando y sobre todo pues que tengáis paciencia y a ver si dentro de un breve espacio de tiempo esto pasa lo antes posible. Yo he decidido hacer esta grabación un poco para explicaros el tema, porque claro, lógicamente yo puedo pasar la materia, pero si no os lo explico igual se queda un poco cojo. Entonces mi idea es explicaros un poco el tema por encima para ver si así lo entendéis o si necesitáis que haga un vídeo más específico o algo así. De todas maneras, bueno, pues ahora iré pasando las diapositivas como hacemos en clase y os iré explicando. Y si tenéis cualquier duda, pues ya me podéis ir preguntando con lo que sea. Bien, cuando acabamos el tema de la Primera Guerra Mundial, es algo inherente estudiar la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa se inserta dentro del contexto internacional de la Primera Guerra Mundial y además, como sabéis, fue muy importante y decisiva. El hecho de que se diera esta revolución en Rusia hizo cambiar un poco las tornas durante la guerra. Entonces, por ese motivo, se inserta un poco dentro del tema anterior. No es que sea un tema nuevo, sino la parte que nos faltaba por ver del tema anterior y vamos a profundizar un poquito más en esto. Este vídeo posiblemente se vaya cortando cada 10 minutos. Si esto pasa, pues seguiré grabando después y lo iré subiendo, aunque os digo que es un poco difícil porque aquí en casa pues está toda mi familia, entonces muchas veces voy a tener que cortar, voy a tener que buscar momentos en los que haya silencio porque sabéis que también en los balcones pues mucha gente está con música y tal, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Bueno, la Revolución Rusa, bueno, la primera actividad que teníamos era escuchar un poco el himno de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que un poco describe dentro de esa visión romántica, describe cómo se ha ido construyendo la antigua URSS y sobre todo ensalza la figura de Lenin, que sería el líder nacional por excelencia el que todos los líderes soviéticos se van a inspirar y de quien también vamos a estudiar un poco su figura en este tema. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué se inicia una revolución en Rusia? Entonces, si queréis, podemos ir haciendo mientras tanto un esquema y el apartado 1 sería las causas de esta revolución rusa o por qué se inició una revolución en Rusia. Uy. Vale, pues el primer apartado, el primer aspecto que genera este descontento es sobre todo la política que lleva a cabo el zar. Entonces, dentro de las causas sería la política, vale, la política zarista que lleva a cabo, que consiste en esto, que es lo que ya habéis estado trabajando. Vale, primero de todo, como sabéis, existe un sistema autocrático que sería similar a un sistema autoritario, solamente que tiene sus particularidades. Los sistemas autoritarios en otros países ya funcionaban de otra manera, no eran semifeudales como sí que van a ser este. Aquí el zar, en este caso el zar protagonista va a ser Nicolás II y la zarina Alejandra con toda la familia de los Romanov. Entonces, en este momento tienen un sistema autocrático en el cual el zar controla todos los poderes. Controla todos los poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y aunque existe un parlamento que se llama Duma, este parlamento no tiene realmente unas funciones claras, o sea, realmente no legisla. Lo que hace el zar es, él implanta una medida, convoca al parlamento y el parlamento lo que hace es ratificarla. Y es un poco como un falseamiento porque realmente el parlamento no tiene ningún poder. Y además, como decía, el parlamento no tiene realmente ningún poder. Realmente quien legisla es el zar y utiliza este parlamento muchas veces para reafirmar
sus decisiones, pero el Parlamento no se podía oponer a una decisión del zar, es decir, tenía pocos poderes. También otra cosa característica de los zares, en este caso el zar protagonista, como he dicho, que va a ser Nicolás II, y su mujer, la zarina Alejandra, y la familia de los Romanov, en este caso los zares no solamente controlan el poder político, sino también el poder religioso. Ellos son considerados los elegidos de Dios en la tierra, pero además de esto, mientras que en el mundo occidental, de Europa occidental, existen dos cabezas, que esto ya se estudió en segundo de la ESO, que por un lado está el poder real del rey y por otro lado está el poder religioso que tenía el Papa, que solamente Inglaterra rompió con esto y será el rey de Inglaterra la máxima cabeza religiosa. Pues aquí en Rusia sucede lo mismo. Es el zar quien además es la máxima autoridad religiosa. Como he mencionado, Rusia es un país tan enorme que obviamente hay mucha diversidad étnica. Hay diversos pueblos con su cultura, con sus tradiciones, entonces el zar necesita del ejército para mantener a todos estos pueblos unidos dentro de lo que es Rusia. Luego, como ya hicisteis, también en la economía es una economía básicamente agrícola, y en esta economía agrícola los campesinos lógicamente tienen un poder muy, bueno, son una gran masa social. Solamente hay algunos focos industriales en ciudades como Moscú, pero prácticamente vivían en una situación semifeudal. Entonces los campesinos, como muchos de ellos eran siervos, pues son tratados en condiciones pésimas, aunque el zar en un momento decretó la emancipación de los siervos, pero este sistema en el mundo rural continúa arrastrándose. En cuanto a la industria, los obreros son muy pocos porque realmente lo que más hay es agricultura. Y luego esto no se ve muy bien, pero en la inversión extranjera, lógicamente uno de los que más invierten es Francia en Rusia, por tanto la economía de Rusia, si quien más invierte, Francia, va a ir más acorde a lo que quiere Francia, por tanto tienen una economía realmente dominada por los poderes extranjeros. ¿Y por qué Francia? Pues si recordáis, Francia es quien tiene una alianza con Rusia. Entonces, dentro de estas clases sociales vamos a encontrar aún una nobleza con un poder muy fuerte, vamos a encontrar una gran masa campesina y escasos obreros que están en los núcleos industriales que hay en algunas ciudades como Moscú o San Petersburgo. Vale, este sería el primer punto de por qué surge una revolución rusa. Si queremos saber por qué surge una revolución rusa, pues tenemos que mirar al sistema socioeconómico y político que tenían. Y esta autocracia, en un momento en el que se están extendiendo las democracias, pues lógicamente no casa mucho. Entonces, gran parte de la población empieza a oponerse a este sistema. Por tanto, otra de las causas que vamos a encontrar va a ser la oposición al zar. De hecho, el zar Alejandro II, el padre, o sea, el zar Alejandro II fue asesinado. Igual que España sufrió también atentados por parte de anarquistas, el movimiento anarquista aquí también tiene fuerza y el zar Alejandro II es asesinado. Entonces, vamos a encontrar ahora aquí diferentes corrientes opositoras al zar. Primero, los populistas, que son los que hacen esta alusión como que el pueblo debe controlar el poder político, etcétera, y también los anarquistas. Lógicamente, los anarquistas van a tener mucho peso porque allá donde hay una sociedad rural, los anarquistas tienen más calado. Tienen más calado porque los campesinos están más acostumbrados a vivir en una sociedad donde puede haber tierras colectivizadas y también en una sociedad en la cual no existe un poder directo, porque en el campo pues, gobierna el señor feudal, pero realmente muchos campesinos no conocían realmente, no llegaban a conocer quién era el zar o quién era el rey, como pasaba en Europa. Entonces, el movimiento anarquista, que estas ideas ya las vimos en el tema 3, el movimiento anarquista en Rusia tiene mucho calado, pero entre los obreros industriales empiezan a aparecer las ideas marxistas, que recapitulando un poco son esas ideas defendidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Retomando lo que estábamos comentando,
hemos visto que en el campo sobre todo triunfaban las ideas anarquistas, pero en el mundo obrero sobre todo eran las ideas marxistas, que como he dicho son estas ideas que ya defendían Karl Marx y Friedrich Engels, que encontramos el origen y tendríamos que repasar un poco el tema 3 para acordarnos de ellas. Por resumir un poco, estas ideas marxistas lo que pretenden es conseguir que los medios de producción no dependan solamente del empresario, en este caso la burguesía, sino que pertenezcan a todo el conjunto de la clase obrera y de esta manera hacer que no existan diferencias sociales porque no habría una clase que controlase los medios de producción y otra clase que necesitase esos medios de producción para vivir. Es decir, no existiría una clase propietaria y una fuerza de trabajo y estarían en desequilibrio, sino que existiría una única clase social. Para llegar a esto, los marxistas lo que proponían era hacer la revolución transitoria la dictadura transitoria del proletariado. ¿Cómo se llega a esto? Pues primero deberían hacer una revolución en la que se derrocase al poder político y una vez hecha esta revolución, lo que deberían hacer es el conjunto del proletariado debería ejercer lo que se conoce como la dictadura transitoria del proletariado. Una dictadura donde los derechos recogidos en la Constitución quedarían suprimidos con el objetivo de conseguir que los medios de producción dejen de depender de una clase social, en este caso la burguesía, a que dependan de todo el conjunto de los trabajadores. El objetivo con esto es acabar con la desigualdad social y que solamente exista una única, vamos, que no existan clases sociales y que sea una sociedad igualitaria. Esto se tiene que entender en su contexto, es que ya hemos visto qué situación había una situación de desequilibrio en la antigua Rusia muy fuerte, entonces la gente está muy descontenta y lo que quieren es equiparar esto. No existía realmente una clase media como existen en las sociedades actuales, por eso dentro de este contexto se puede entender mucho mejor que triunfen tanto estas ideas, porque realmente había una clase opresora y otra clase oprimida. Entonces lo que quieren es romper con este desequilibrio. Lógicamente en las sociedades actuales, como hemos conseguido más o menos, aunque con la última crisis se vio un poco perjudicada, pero hemos conseguido más o menos afianzar una clase media, pues estas ideas han ido perdiendo calado con el paso de los siglos, pero en esta época tenían muchísimo poder porque había una polarización política brutal. Vale, pues en este contexto, en 1898, se funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Lenin, esta figura de aquí, que ahora veremos más en profundidad, será el líder de este movimiento. Este partido político se va a dividir, los partidos políticos tienen a gente dentro, actúan como un partido político en esta época actuaba casi como un club social y hay muchas personas dentro. Entonces, se extiende en dos salas. Hay dos grupos de personas con dos ideas claramente diferenciadas. Unos son los mencheviques o minoritarios, que era un grupo minoritario dentro de este Partido Obrero Socialdemócrata, y luego están los bolcheviques, que son los mayoritarios. Pues dentro de estos dos grupos sociales defienden dos ideas diferentes. Por un lado, los mencheviques defienden la vía reformista, es decir, ellos consideran que Rusia debe ser industrializada y que ese tiene que ser un paso necesario para que Rusia avance. Pero lo que defienden ellos es una revolución liberal burguesa al estilo de Francia. Y aquí, lógicamente, la burguesía tendría un papel muy importante. Sería la burguesía la protagonista, la encargada de, una vez acabado con la autocracia zarista, ser la burguesía quien tome el poder. Lógicamente, esto a los bolcheviques no les hace mucha gracia. Ellos defienden la vía revolucionaria, pero ellos consideran que lo que se necesita es hacer esta revolución marxista. Es decir, que no consideran que tenga que darse una revolución burguesa como paso previo, como pasó en Francia. Ellos consideran que deben pasar de la revolución burguesa, porque esto lo que haría sería consolidar a la burguesía en el poder. Ellos lo que quieren es pasar de esta revolución burguesa y pasar directamente a la revolución proletaria marxista, donde finalmente, después de realizar esta revolución, sea el pueblo, sea el proletario quien tome el poder
y ejerza esta dictadura transitoria. Por eso se debe hacer con un golpe de mano. Existirían estos dos grupos. Por un lado, los mencheviques, que defienden esta vía reformista donde fuese la burguesía quien liderase todo este proceso, algo similar a lo que ha pasado en Europa occidental. La burguesía ha hecho una revolución, ha ido consolidando derechos, etcétera, etcétera, y en muchas ocasiones el poder del Parlamento convive incluso con monarquías. Esto es más o menos lo que pretenden los mencheviques, mientras que los bolcheviques quieren dar un paso más allá. Los bolcheviques lo que quieren es, con este golpe de mano, que el proletariado tome el poder y no pasar necesariamente por la revolución burguesa, sino ir directamente a la revolución marxista. Otros partidos políticos a principios del siglo XX que hay es el Partido Democrático Constitucional, que son los Cadets, el Partido Social Revolucionario, donde también estarían los eseritas y tal, que sería también un poco el resultado de estos populistas. Entonces, volviendo al esquema, otra de las causas es la oposición a la autocracia rusa. Vale, dentro de esta oposición ya hemos visto que están en el campo populistas y anarquistas, y en la ciudad estarían los marxistas. Y dentro de estas ideas marxistas estaría el Partido Socialdemócrata Ruso, donde estaría Lenin a la cabeza y que estaría dividido en dos alas, que serían los mencheviques y los bolcheviques. ¿Vale? O sea, esto es un poco. Primero estamos viendo aún por qué se inicia la revolución en Rusia. Entonces, en primer lugar, la política zarista, esta política tan represiva, tan autoritaria, lógicamente lo que va a crear es que exista una oposición. Y dentro de estas corrientes de oposición ya hemos visto que en el campo populistas y anarquistas y en la ciudad los marxistas. Y dentro tiene peso este partido. Vale, pues volviendo a la diapositiva. Volviendo al PowerPoint, luego he hecho un inciso para que veamos quién fue Lenin. Lenin, como hemos visto, fue el líder del ala bolchevique, es que lideraba este Partido Socialdemócrata Ruso y va a ser quien inspire la Revolución de Octubre de 1917 que se va a dar ahora, con el cual se da inicio a la Revolución Rusa. Por sus ideas, porque recordamos que la autocracia zarista era especialmente represiva, por sus ideas en 1897 fue encarcelado y deportado a Siberia. Siberia es una zona rusa hostil completamente, donde tenemos un clima frío. Por este clima frío no hay prácticamente vegetación y las condiciones de vida allí son muy duras. Entonces se le deporta a Siberia. No obstante, en 1900 es liberado y él se exilia en Suiza. Pero ¿qué sucederá? Que una vez estalle la Revolución de Febrero en Rusia, los alemanes van a ver esto genial porque están en medio de la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes van a considerar que sí, como ha estallado la Revolución de Octubre, si envían a Lenin a Lenin a Rusia, lo que va a conseguir Lenin es movilizar a toda la población. Entonces, lo que hace Alemania es establecerle un salvoconducto y protegido que llegue hasta Rusia. Es un poco meter al enemigo dentro de casa del enemigo, para ver si así conseguían que saliese. Entonces, lo que hace es dirigir el poder de los bolcheviques una vez está en Rusia, y hace que todos los bolcheviques, ya su movimiento esté unificado en contra del zar. Bueno, la figura de Lenin ha sido tan ensalzada por la posterior URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que una vez muere, su cuerpo es embalsamado. Y expuesto en la Plaza Roja de Moscú, y allí pues ha ido muchísima gente en forma de peregrinación a visitar la momia de Lenin. Y bueno, debajo lo que encontramos del cuerpo son prácticamente los huesos,
pero el estado de conservación es bastante bueno. Una vez hemos visto la figura de Lenin y ya un poco sabéis quién es y lo más importante, pues seguiríamos con el tema. Otra de las causas o un antecedente a la Revolución Rusa, porque realmente la Revolución de 1905 no está dentro de la Revolución Rusa, pero sí que se le considera un antecedente. En 1905 ya hay movimientos que exigen que acabe ya la autocracia, o sea, en pleno siglo XX están viviendo aún como en un sistema feudal. Entonces se celebra primero una manifestación inicialmente pacífica, pero el zar Nicolás II va a responder de una manera contundente, es decir, va a hacer que el ejército ataque a la población que se ha manifestado frente al Palacio de Invierno. Entonces, el ejército reprime muy duramente esta manifestación, pero no obstante, las huelgas continúan y los trabajadores crean lo que se llaman soviets, que los soviets son también muy importantes. Esta palabra va a ser también importante. Los soviets van a ser agrupaciones de obreros, campesinos y soldados, es decir, lo que hacen los soviets es funcionar de una manera en la que todos los trabajadores se van a agrupar en un solo grupo y luego los campesinos por otro lado agrupados en un grupo. Si veis, son agrupaciones de las clases oprimidas, ¿vale? O sea, los que empiezan a agruparse son las clases oprimidas, no la burguesía. Es decir, la burguesía está dividida, la nobleza está también por su lado, siguen apoyando al zar, pero las clases oprimidas, que van a ser quienes hagan esta manifestación, van a estar, se van a agrupar. Viendo esta situación, el zar lo que hace es, claro, el zar se asusta y entonces, viendo la situación como se ha dado, para calmar un poco la situación, lo que hace es convocar elecciones por sufragio universal masculino para el Parlamento, para esta Duma. Y lo que quiere promover es una reforma agraria también para mantener a los campesinos contentos. Entonces, el zar lo que hace es, asustado por la situación, lo que hace es intentar abrir un poco su autocracia. Intenta abrir un poco esta autocracia, pero por la vía reformista, un poco la vía esta menchevique, que ya para la población ya no es suficiente. La población ya está buscando más esta revolución bolchevique que no estas reformas. Entonces, aunque se concede el sufragio universal masculino para la Duma, realmente a la gente le va a saber a poco, porque la gente ya lo que quiere ya no es votar, lo que quiere es acabar ya con el zarismo. Por eso se habla de que da este pseudo constitucionalismo, es decir, va a ofrecer elecciones libres, masculinas, lógicamente, pero realmente él va a seguir controlando el Parlamento, entonces realmente no es que sea una apertura muy grande. Además, es que al poco tiempo también el zar lo que hace es clausura la Duma y vuelve a gobernar autocráticamente. ¿Por qué se da esta revolución? Esta revolución también, para entenderla, se da porque Rusia en este momento está también en el proceso imperialista, que ya vimos anteriormente a la Primera Guerra Mundial, y está en guerras con Japón por intentar controlar, se está viendo en guerras en Japón por intentar controlar un poco las colonias que hay en la zona de Asia y en la zona de China. Entonces entra en guerra con Japón y la población dice que a ellos esas guerras no les van ni les vienen, que ellos lo que quieren es que haya por lo menos, que tengan por lo menos para comer. Entonces ven que se está destinando muchísimo dinero a esa guerra y por eso ocurre esta revolución de 1905. Os he enviado también este texto que habla sobre el Domingo Sangriento para que hagáis también un comentario de texto con unas preguntas. Entonces, volviendo al esquema, el antecedente sería la revolución de 1905. ¿Vale? Ese sería un poco el antecedente. Siguiendo con el tema, la última de las causas es la coyuntura que se da cuando entra Rusia en la Primera Guerra Mundial.
En 1914, como ya vimos, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial porque tenía una alianza con Francia. Entonces entra, bueno, con Francia y con Reino Unido. Entonces entra dentro de esta Primera Guerra Mundial. Y entra también recordando un poco por la situación que había en los Balcanes, enfrentándose el Imperio Austrohúngaro y Serbia, que Serbia era aliada de Rusia, lo cual obliga a Rusia a entrar en la guerra, etcétera, etcétera. Todo eso que vimos en la anterior parte del tema. En 1914 Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, pero es que realmente no estaba preparada para una guerra que realmente fue tan larga y tan dura como fue. El ejército, para empezar, no estaba preparado. Ya vimos también en la batalla de Tannenberg cómo les pillan por sorpresa y tienen que hacer un ataque también al Imperio Austrohúngaro para un poco dividir las fuerzas de Alemania, es decir, no, tenían un ejército numeroso, pero no realmente preparado. Además, los sistemas de transporte no eran eficaces. No había una industrialización potente en Rusia, con lo cual el desarrollo del ferrocarril pues estaba bastante, bastante atrasado. Entonces, si no hay unas vías de comunicación, unas vías de transporte eficientes, el ejército no se puede desplazar de manera rápida. Entonces, nada. Luego, además, la industria de armamento no era suficiente, pero no era suficiente la industria de armamento ni ningún tipo de industria, porque era bastante escasa. Entonces, además de esto, tenemos que sumar que todo el dinero que se gastaba el gobierno en la guerra, porque se aplica también esta economía de guerra, que os acordaréis de lo que es, que consistía en que se produce únicamente armamento y para conseguir bienes de consumo los tienes que importar de otras zonas. Entonces, como están únicamente produciendo armamento, están trabajando muchísimas horas porque recordamos que suprimen los derechos laborales. Bueno, Rusia no es que tuviera muchos derechos laborales, pero los que tiene se suprimen y cualquier persona opositora a producir tanto como se produce es considerada un traidor. Entonces, como destinan todo a producir armamento, no hay bienes de consumo y además la economía no está en una situación muy buena como para poder importar muchos bienes de consumo, el hambre comienza a extenderse. Y cuando la gente tiene hambre y cuando la gente ve morir a su familia y ve que ya no tiene nada que perder, no le importa enfrentarse al poder político y jugarse la vida en ello, porque de hecho ya están muriendo. Entonces, este malestar se extiende por las ciudades y crece entre los obreros, los campesinos e incluso los soldados. Los soldados del ejército, que era una fuerza con la que el zar contaba, ya desde 1905 muchos soldados se están rebelando contra el zar y ahora mucho más porque la gente está cansada de la guerra y los soldados empiezan también a rebelarse contra el zar y este descontento se impone. Todo esto desacredita al zar Nicolás II, nadie le hace caso y además es que, aunque no lo he puesto aquí, si estáis viendo la serie también lo veréis, que el zar Nicolás II tenía muchísima oposición en su gobierno y también la figura de Rasputín jugó un papel muy importante a la hora de canalizar todo este odio contra el zar. Eh, Al zar Nicolás II siempre se le considera como un hombre manejable, como un hombre que va un poco a medias tintas. Entonces, cuando llega Rasputín a la corte, Rasputín llega a la corte porque los hijos del zar son hemofílicos. El zar se casó con la zarina Alejandra, que venía de Inglaterra, y en Inglaterra, en la Casa Real, existía una enfermedad que se llamaba hemofilia. También llegó a España cuando el rey Alfonso XIII se casó con la princesa Victoria Eugenia, y los hijos del rey, o sea, los hijos del rey Alfonso XIII y por tanto los abuelos del rey Juan Carlos I nuestro también eran hemofílicos. Pues los hijos del zar también son hemofílicos. Esta enfermedad, las chicas son las que la transmiten, o sea, son portadoras, pero no la padecen. Los chicos sí que la padecen. La hemofilia consiste en que si te haces una pequeña lesión, un pequeño corte, la sangre no coagula bien y te desangras. Puedes tener una hemorragia interna o externa y desangrarte. Entonces, Rasputín llega a la corte en este momento y se considera que es el único que puede cuidar a los hijos. Por eso Rasputín empiezan a darle muchísimos privilegios y la gente, este descontento lo va a canalizar también en torno a Rasputín. Pues todo esto que hace que el rey pierda autoridad